Imagina esto. Millones en el banco, chefs privados, una mansión de lujo. Pero tus hijos, por 4 años, no prueban un solo bocado. Esto no es un capricho. La verdad detrás de su ayuno te dejará sin aliento. En la casa Vargas, la mesa siempre estaba puesta como si esperara algo que nunca llegaba. Platos finos, cubiertos de plata, bocados que pertenecían a otra vida, filetes sellados, purés espumosos, verduras perfumadas con trufas que no se acercaban a la boca de nadie menor de 10 años. En el comedor, la candelabro brillaba, pero el silencio era pesado. No era el silencio de la calma, sino el silencio de la ausencia. Ricardo Vargas conocía el silencio demasiado bien. Acostumbrado a llenar salas con su voz y contratos con su sonrisa seca, se encontraba incapaz de llenar algo que realmente importara, la rutina de sus hijos. Miguel y Gabriel, gemelos de 4 años, podían recitar el calendario de su nido privado. Desayunos pasados, meriendas rechazadas, cenas que terminaban con una cucharada oficial puesta de lado, una mueca y un no quiero que parecía una sentencia. No comían nada, no por capricho sencillo, por meses nada. La palabra que los pediatras le ofrecían con cautela se parecía a un frío diagnóstico, sin apetito, anclado en miedo y ausencia. Se había intentado todo, según la lista de Ricardo. Nutricionistas, psicólogos infantiles, chefs especializados en paladares infantiles, niñeras de referencia, juguetes que servían comida, tablets con dibujos de personajes que comían felices. Cada intento era una factura diferente y otra despedida. La niñera nueva que renunció a la semana, sorprendida y derrotada. Aquella chef que diseñó menús con forma de animal y tuvo que dejar el puesto porque los niños no probaban ni una mordida. Un terapeuta que explicó, con la voz de quien estudia para saber qué decir, que la ausencia de la madre había dejado un vacío que se manifestaba en la mesa. En los pasillos, las fotos enmarcadas mostraban un pasado más simple, una familia que reía alrededor de platos sin demasiadas pretensiones. Ahora esas fotos parecían de otra temporada del mismo drama. Ricardo caminaba por la casa como alguien que admira cuadros ajenos, reconocía el valor de lo que tenía y no sabía cómo acceder a ello. En sus manos, los contratos se firmaban con facilidad, pero con los alimentos de sus hijos se sentía torpe y transparente. Justo cuando el desánimo comenzaba a convertir las paredes en una acusación, llegó una carta doblada, sencilla, con la escritura de quien no presume, una recomendación desde Oaxaca. Elena, la tía y amiga de Isabela, la había enviado con una nota que pedía algo más que un trabajo, pedía oportunidad. La carta decía en pocas líneas que Isabela era responsable, que tenía manos que cosían calma y que sobre todo enseñaba a los niños a confiar en la mesa. Ricardo, que pocas veces confiaba en cartas o en gestos pequeños, la llamó por curiosidad y por agotamiento a partes iguales. La llegada de Isabela no fue un acontecimiento publicitario. No se presentó en la puerta con maletín de empresa ni con un currículum que exigiera reverencia. Se apareció con una mochila liviana, un vestido de algodón sobrio, botas humildes y el olor tenue a humo de leña mezclado con el perfume de tortillas calientes. Traía en la frente la calma de quien conoce la geografía del sustento, porque en su pueblo se aprende desde niña a transformar ingredientes en rituales. «Buen día», dijo, sin altivez pero sin pedir permiso para entrar. «Soy Isabela Ramos, vengo recomendada por Elena». Ricardo la observó con la mezcla de precaución y pragmatismo que le era común. Era joven, sí, con manos trabajadas y ojos que no pedían nada. Gabriel, el mayordomo, la miró con la reserva de quien ha visto pasar a muchas manos por esa casa y sabe cuándo alguien se quedará. «Necesitamos que los niños coman», dijo Ricardo, directo. «Probamos de todo. No quiero promesas, solo resultados». Isabela asintió, sin prometer milagros. Habló con claridad. Conocía del miedo que se esconde tras el rechazo a la comida. Conocía la soledad que convierte la mesa en un lugar peligroso. Se ofreció a una prueba, por días, por horas, con reglas claras. Trabajaría en la rutina de la comida, respetando horarios y límites, sin forzar movimientos. «Si no hay confianza, no hay bocado», dijo con la sencillez de quien ha visto que la confianza se teje en pequeños gestos repetidos. Escena con niños, entrevista inicial y primer encuentro, prever asistencia psicológica y de apoyo durante la filmación. La primera interacción entre Isabela y los niños fue mínima, sin dramatismo. Ella se agachó para quedar a su altura y dejó que los gemelos la olieran, que la midieran con esos ojos que son capaces de juzgar como si supieran lo que le haría falta.
No trajo juguetes sofisticados. Sacó una servilleta tejida, una bolsita con galletas caseras y una historia a modo de llave, una anécdota sobre una vaca que no quería dar leche hasta que alguien la cantó una canción. Miguel, el más callado, tocó la servilleta con el índice. Gabriel, el más impulsivo, hizo una mueca y se retiró. La galleta quedó en la palma de Isabela como si fuera un tesoro. Ella no ofreció la galleta aún. Contó la historia, bajando la voz en los lugares exactos, invitando a los niños a completar frases. Al final, sin imposición, dejó que el niño curioso mordiera. Fue solo una miga. Para todos los presentes, esa miga tenía la textura de una concesión, pequeña, pero real. A partir de ahí, las reglas de Isabela comenzaron a introducirse con paciencia. Preparaba alimentos sencillos, a veces traídos de su tierra, otras veces adaptados con lo que había en la mansión. Pero más que el alimento, lo que traía era la forma de presentarlo. Cambió la monumentalidad por la sencillez. En lugar de un plato elaborado, ofrecía una cuchara compartida de caldo humeante. En lugar de una bandeja perfecta, invitaba a un juego de mercado sobre la alfombra. Su primera táctica no fue reformar menús, sino devolver el control a los niños. Les propuso jugar a la tiendita, pequeñas porciones en recipientes, etiquetados con el dibujo de sus personajes preferidos. Los gemelos podían elegir, explorar, tocar y, si querían, probar. Ella alababa la curiosidad, no exigía el bocado. Con el tiempo la curiosidad se mezcló con apetito. La primera cucharada se convirtió en 2, y 2 en una pequeña sonrisa contenida. Ricardo observaba desde la cocina en la primera semana como si estuviera frente a un experimento. En sus manos la agenda de CEO no marcaba mucho el ritmo de las sopas o las meriendas, pero él comenzó a asistir a algunos momentos. Llegaba en horas no laborales para ver si aquello funcionaba. No quedó inmuno a las risas contenidas, a los sonidos de cubiertos golpeando suavemente por curiosidad, al olor del caldo que llenaba el aire con la promesa de algo cálido. Isabela enseñaba una canción que su abuela tarareaba cuando cocinaba. No era una canción para comer como tal, sino una melodía que acompañaba la preparación. Para ella la música era un puente. En el pueblo las comidas se acompañaban de cantos y relatos que contaban por qué los alimentos eran importantes, no tanto por su valor nutritivo, sino por la memoria que traían. Con los gemelos transformó ese acto en una costumbre. Antes de comer, contaban un lugar favorito donde les gustaría llevar la comida: la playa, un bosque imaginario, la cocina de la abuela. La imaginación hacía menos amenazante el acto de probar. Escena con niños, primera cena con éxito parcial, coordinar corto tiempo de rodaje y apoyo emocional. Las victorias fueron pequeñas y no lineales. Hubo noches de retroceso, una cucharada menos, un berrinche por la textura de una crema, un primer bocadillo escupido con llanto abrupto. Isabela no celebraba más de la cuenta, simplemente repetía la oferta, la canción, la historia. La consistencia comenzó a hacer su trabajo. Donde la casa había ofrecido soluciones rápidas y frías, Isabela ofrecía paciencia cálida. Ricardo fue renuente a involucrarse físicamente, no por desprecio, sino por miedo a que su presencia alterara el proceso. Había una culpa que lo inmovilizaba, la sensación de que su éxito profesional le había costado una cercanía que no sabía comprar ni manufacturar. Sin embargo, una tarde, mientras los niños inventaban un mercado en la sala y ofrecían tlayudas de papel, él se sentó junto a Isabela en la alfombra. No cocinó como ella, ni imitaría sus manos, pero picó una tortilla y ofreció un trozo de queso. No era su estilo, pero necesitaba estar. Ese gesto marcó el inicio de una presencia que sería, lentamente, más frecuente. En la cocina, Isabela repetía recetas de su madre y de su abuela, con la humildad de quien sabe que la cocina es memoria. Preparó un caldo de pollo que recordaba a la sopita que curaba los resfríos y las penas. Hizo tamalitos envueltos en hoja, no como trofeo culinario, sino como envoltura de cariño. Mostró a los niños cómo las manos podían amasar masa, cómo la sal había sido guardada en un frasco con etiqueta hecha por ella. Cada ritual era una invitación. Participar es confiar es comer. Una tarde la llevó al mercado. No al mercado gourmet de la ciudad, ni a ningún lugar impuesto, sino a un puesto pequeño donde la vendedora la saludó por nombre y le ofreció mango dulce por la mitad de su precio. Allí, entre voces y olores, Miguel y Gabriel tocaban frutas, miraban insectos y aprendían que la comida venía de personas que moldeaban su día con lo que sabían.
Fue una experiencia sensorial. El color de las papayas, el crujir de las naranjas en la mano, el golpe rítmico del molcajete de una señora que hacía salsas. Escena, mercado y picnic. Niños presentes. Coordinar permisos y bienestar. De regreso a la mansión, el picnic improvisado en el jardín fue una pequeña revolución. Extendieron una manta en el césped y comieron sencillamente. Sándwiches con pan casero, frutas cortadas, frascos con jugo natural sin azúcar añadida. Nadie pretendía transformar la mansión en una fonda oaxaqueña. Lo que sucedió fue lo importante. Los gemelos comieron más de lo que cualquier receta previa había logrado en semanas. No fue una proeza, pero fue un avance que resonó como poco. Ricardo, sentado a cierta distancia, dejó caer su guardia un poco más. Las risas que brotaban de aquello no eran producto de un espectáculo, sino de una confianza recién plantada. Sin embargo, la vida compone sus tensiones de maneras inesperadas. Alguien que conocía a Isabela, el pasado que no había viajado con ella pero que siempre estaba cerca, llamó desde Oaxaca. Elena, que había seguido el proceso desde la distancia, avisó una mañana mientras servía el café. Raúl, el exprometido de Isabela, había reaparecido. No llegó con intención de reclamar, su retorno fue más bien una nota de alerta. Las costumbres, los compromisos y las promesas del pasado pueden cobrar presencia cuando menos se espera. Elena puso la noticia con cuidado, midiendo el efecto en Ricardo. No es nada que te deba alarmar, dijo, pero su mirada decía otra cosa. Ricardo, que se había acostumbrado a que los problemas fueran transacciones simples de resolver con dinero o influencia, sintió por primera vez algo nuevo, la idea de perder a quien había empezado a reparar lo que él no sabía cómo arreglar. No fue envidia romántica exactamente, fue miedo a volver a la soledad paternal. Isabela, por su parte, escuchó la noticia con la serenidad de quien conoce sus raíces y sus contornos. Raúl había sido parte de su vida en un momento distinto, joven, con promesas, con planes que se diluyeron. Ella había venido con la determinación de trabajar y de proteger su independencia. No era una mujer que huyera de la complejidad, pero tampoco alguien que aceptara imposiciones. Ante la sombra de Raúl, su actitud fue la de siempre. Diálogo claro, límites firmes. Le dijo a Ricardo desde el primer día que no quería que su pasado decidiera su presente. Si algo aparece de afuera que me confunda, lo hablaremos, le dijo. No pidió permiso para enamorarse, pero dejó claro que cualquier relación debía nacer desde su voluntad y bajo condiciones que protegieran a los niños. El aviso de Raúl no era una amenaza inmediata, pero sí una fisura en la seguridad recién edificada. Puso en evidencia la fragilidad de lo que aún no era una familia y puso a Ricardo frente a una elección que no era solo suya. Podría retirarse ante el primer signo de conflicto y volver a los platos de lujo, o podría implicarse y proponer acuerdos que sostuvieran la nueva dinámica. Mientras la casa contenía en sus rincones el rumor de lo que podría venir, Isabela continuó con su método: pequeñas victorias, repetición y alimentos que no eran ceremonias, sino puentes. Esa semana, los gemelos comieron una ración entera de un caldo que ella había rebautizado con una broma: sopa de abrazos. Miguel, que había rechazado sopas por meses, tomó 3 cucharadas y por primera vez preguntó si podía repetir. Gabriel pidió fruta por su cuenta. En esas pequeñas demandas se dibujó algo que no se manifestaba en balances ni en contratos: confianza. Ricardo asistió a la mesa una noche sin planearlo. Se sentó al final de la mesa, con un tenedor que no había decidido todavía de qué serviría. Isabela lo miró con la calma que ya conocía y le ofreció un plato sencillo. Él comió despacio, observando el intercambio entre ella y los niños. La comida no curaba todas las ausencias, pero al menos hacía que los 4 compartieran un tiempo que antes no compartían. Esa misma noche, después de acostar a los gemelos, Ricardo e Isabela se quedaron un rato en la cocina. No hubo gestos grandilocuentes. Ella recogía platos, él hacía café. Hablaron de lo cotidiano, del mercado, de la canción que la abuela de Isabela tarareaba, de qué harían al día siguiente para que los niños probaran algo nuevo. Había un respeto tácito entre ambos, límites definidos pero suaves, profesiones que reconocían la complejidad de la intimidad. «No estoy aquí para reemplazar nada que tú no quieras», dijo Isabela, con la claridad de quien valora su libertad. «Estoy aquí para que ellos vuelvan a sentirse seguros frente a la comida. Si eso ocurre, todo lo demás tendrá que encontrar su lugar con calma». Ricardo asintió. Con palabras torpes, admitió que había perdido algo y que no sabía cómo recuperarlo sin aprender a estar presente. Ella no le pidió gestos heroicos, solo constancia. «Las mesas se construyen con rituales pequeños», le dijo, «no con grandes fiestas». Una semana después del picnic, la casa mostró otra señal de cambio. Miguel pedía la historia de la vaca que no daba leche antes de la cena, y Gabriel señaló una etiqueta hecha por él para el frasco de sal. Gabriel,
El mayordomo sonreía con una reserva que ya no era solo profesional. Le gustaba ver que la casa volvía a ser hogar. Elena, desde la distancia, celebraba cada pequeño paso con mensajes discretos y recetas enviadas por WhatsApp. Y Ricardo, por primera vez desde la partida de su esposa, comenzó a sentir que la mesa podía ser un lugar de reconstrucción. Aún así, la sombra de lo demás persistía. La notificación sobre Raúl se cerró en un sobre que Elena guardó en su bolso. Nadie en la casa sabía cuándo volvería a aparecer, pero la posibilidad de su llegada añadía nervio a cada gesto. Ricardo, que sabía cómo lidiar con inversores hostiles y socios desleales, aprendía por ensayo y error a proteger una fragilidad que no tenía precio. Esa noche, mientras la casa se dormía y la luna dibujaba una raya plateada sobre el jardín, Isabela se sentó en el porche con una taza de té y repitió mentalmente las recetas que planeaba para la semana. No eran recetas para impresionar, eran recetas para invitar al cuerpo a recordar que la comida también puede ser consuelo, juego y una forma de decir «estás a salvo». Afuera, los grillos marcaban su ritmo, como si el mundo celebrara en compás pequeño aquello que en el interior se intentaba reconstruir. En la casa Vargas, cada cucharada ya no era solo alimento, era un acto de fe modesta. Y aunque la historia aún no estaba escrita en su totalidad, la mesa comenzaba a recuperar su voz. Pero todavía faltaba un capítulo importante, la llegada de alguien que creía tener derechos sobre el pasado de Isabela, y la decisión de Ricardo de enfrentar sus propios miedos para proteger lo que había empezado a brotar. Esa tensión se dibujó en conversaciones a media voz, en miradas que duraban un segundo más, en mensajes que no terminaban de ser enviados. La próxima semana traería un llamado que nadie esperaba, y decisiones que pondrían a prueba la delicada confianza tejida con tantas cucharadas de paciencia. Hasta entonces, la casa respiraba un alivio contenido. Los gemelos comenzaban a comer, y con cada bocado, algo dentro de Ricardo se aflojaba, permitiendo que la posibilidad de un nuevo futuro entrara, tímida, por la puerta de la cocina. Quédate hasta el final para ver cómo una acción sencilla cambió todo. La noticia de la reaparición de Raúl llegó sin aspavientos, pero con la capacidad de remover lo más fino del equilibrio que se estaba construyendo. Un mensaje breve, enviado por un número que Elena reconoció al instante. «Estoy en la ciudad. ¿Podemos hablar?» No era una exigencia, era una puerta que se abría, sin saber si detrás venía un viento fresco o una ráfaga que arrasaría lo que aún era frágil. Isabela recibió la llamada en la cocina, entre un ramillete de cilantro cortado y una olla que apenas susurraba. No quiso que los niños la escucharan inquieta, así que pidió a Gabriel que la acompañara a la biblioteca, donde los estantes guardaban más silencio que la sala. Gabriel, el mayordomo, respetó la solicitud. Su presencia era tranquila y discreta, como un muro que escucha sin interrumpir. «No lo esperaba», dijo Isabela, sin dramatismo. «Hace años que no sabe de mí. ¿Viene por algo en específico?» «Dice que quiere hablar, que hay cosas que quedaron pendientes». Elena, al otro lado de la línea, tenía la voz cuidada. «No creo que sea peligroso, Isa, pero pensé que debía saberlo». Isabela apretó los labios por un segundo, como si tratara de contener un puñado de papeles frágiles. Su pasado con Raúl no era un relato de heridas abiertas, era una porción de vida que había decidido dejar atrás porque no encajaba con lo que quería construir. Raúl había sido en su tiempo una promesa, un proyecto compartido, un plan que hablaba de quedarse juntos. Las promesas, sin embargo, se deshilachan cuando las trayectorias cambian. Ella había elegido la independencia, el trabajo honesto, la distancia que le permitió crecer. La llegada de Raúl abría la posibilidad de una conversación imposible de evitar. Esa mañana, mientras Miguel y Gabriel jugaban a vender frutas en la mesa de la cocina, las etiquetas hechas a mano flotaban como banderitas. Isabela tomó una decisión práctica. Le diría la verdad a Ricardo. No por obligación, sino por respeto a la nueva dinámica que se había formado en la casa. La transparencia era para ella una forma de proteger aquello que ambos estaban construyendo. Escena con niños. Isabela efectúa una interacción de rutina antes de salir a hablar, coordinar duración y cuidado del elenco infantil. Ricardo recibió la noticia con una mezcla de calma y tensión. No era un hombre de reacciones teatrales. Lo que sintió primero fue un vértigo íntimo, la posibilidad, ahora real, de perder algo que comenzaba a tener valor para él más allá de cualquier cálculo financiero. Fue un vértigo que lo colocó frente a su reflejo más honesto.
¿Qué estaba dispuesto a hacer por proteger esa frágil normalidad? Quisiera hablar con él, si te parece bien, dijo Ricardo, con la cautela de quien sabe que el dinero no arregla la complejidad humana. No para confrontar, para entender. Isabela asintió. No necesitaba que Ricardo desplegara recursos para combatir un pasado, necesitaba saber que no habría prepotencia ni presión. Lo que le asustaba no era Raúl en sí, sino que su llegada reavivara decisiones basadas en dependencia o miedo. Ella había venido a reparar mesas, no a ser arrastrada por compromisos antiguos que habrían de dictar su vida. El encuentro con Raúl fue breve y directo. Él apareció en un café cercano, con la ropa que recordaba de aquel tiempo, sencilla, intentando mostrar solvencia sin estridencias. Su voz tenía la familiaridad de quien ha compartido historias, pero también llevada por una corriente de orgullo. Isabela, dijo al verla, han pasado años, escuché que estabas trabajando, que estabas bien. Estoy trabajando, respondió ella, sin añadir florituras. Estoy bien, gracias. Raúl habló de proyectos, una empresa familiar, una oportunidad para ella en Oaxaca que implicaba volver a dirigir un negocio de alimentos tradicionales, una promesa de estabilidad económica. No ofreció imposiciones, ofreció la posibilidad de un regreso a un lugar conocido. Isabela escuchó con respeto. Había en su voz una curiosidad legítima, no una apertura inmediata. No es algo que pueda decidir en un instante, dijo. Tengo compromisos aquí, responsabilidades, y además hay personas que dependen de mí. Raúl, por su parte, no mostró rencor. Aunque en su mirada se percibía una mezcla de nostalgia y deseo, también había una petición sincera. Piensa en lo que te ofrezco. No tienes que decirme ahora. No era una amenaza, era una tentación. Para cualquier mujer joven de su tiempo, volver a la tierra con la seguridad de un proyecto familiar tenía sentido. Para Isabela, la oferta abría la grieta de la decisión. ¿Qué era la seguridad si le costaba la libertad que había trabajado por conseguir? Al salir del café, Isabela se encontró con la ciudad un poco más ruidosa. Las calles parecían no darse cuenta de las pequeñas tormentas personales que moveríamos gente por dentro. Regresó a la mansión con la calma que había aprendido como práctica. No cerrar puertas de golpe, no prometer sin pensar. En casa, la vida continuó con su ritmo de cucharadas y juegos, pero de pronto algo nuevo se impuso en la mesa, la posibilidad de un cambio que no sería solamente de comida. Ricardo, que hasta entonces había sido un observador que venía a probar si aquello funcionaba, empezó a sentir la urgencia de definirse. No quería que Isabela partiera por la sensación de no haber sido valorada. Tampoco deseaba transformarla en una estadística más de su vida, una empleada que llegaba, resolvía un problema y se iba. Esa semana, antes de que Raúl volviera a llamar, Ricardo hizo algo que para él tenía la gravedad de un acto íntimo. Escribió una carta. No de esas que se desbordan en sentimentalismos. Fue una nota breve, clara, sin promesas grandilocuentes, en la que expresaba lo que había comenzado a sentir. No era una declaración de propiedad, era una oferta de alianza. Quiero construir esto contigo, si tú quieres. Le pidió a Elena que se la entregara personalmente a Isabela por la noche, cuando los niños ya durmieran. Isabela recibió la nota en silencio. La guardó en su delantal mientras servía la cena, como quien recibe un objeto delicado. No reaccionó con entusiasmo inmediato. En su rostro había la calma de quien valora la propia libertad y la responsabilidad de no prometer nada sin pensar. Por la noche, después de acostar a los gemelos, ritual que había cambiado de arrullo por una canción sobre la comida y la gratitud, se sentó en la cocina con Elena y leyó la carta una vez más. Me halaga, dijo, tal vez tímida, pero no es algo que pueda responder desde el corazón sin revisar mis razones. No quiero que mi permanencia se base en compasión, ni en que alguien pague por lo que hago. Quiero decidir por mí. Elena la abrazó con complicidad. Y tienes todo el derecho, Isa. Nadie puede obligarte a elegir entre dos mundos. Pero tal vez... Elena hizo una pausa y miró la ventana que daba al jardín. Tal vez puedes pedir lo que necesites para quedarte. Si te quieren, lo demostrarán con hechos. Ese tal vez fue la llave para la conversación más franca que Ricardo y ella tendrían en semanas. Lo que en otro tiempo Ricardo hubiera ofrecido con un gesto burocrático, contrato, sueldo mayor, un paquete de beneficios, ahora adquiría otra forma, límites claros, participación real y un lugar en la mesa que no fuera el de la empleada, sino el de una persona con voz para decidir. Decidieron hablar al día siguiente en el invernadero.
lugar neutral donde la vegetación suavizaba las palabras y la luz permitía ver con claridad. El invernadero había sido, hasta entonces, escenario de conversaciones suaves sobre las comidas. Ahora sería el lugar de definiciones. Isabela llegó con el delantal aún manchado de harina de maíz. Ricardo ya la esperaba con un café en la mano. No hubo formalismos. Se sentaron frente a frente en una mesa pequeña, con macetas que exhalaban un aroma a tierra húmeda. «No voy a pedirte que te quedes por obligación», dijo Ricardo primero. «Tampoco puedo ofrecerte el pasado que tal vez extrañes, pero puedo ofrecerte esto: tiempo, implicación y equilibrio. Quiero que trabajemos juntos para proteger esto que existe aquí, y también quiero que tengas libertad para decidir cuándo visitarte en Oaxaca, para conservar tus lazos. No quiero que sientas que debas elegir entre tus raíces y tu dignidad». Isabela lo escuchó. Había en su expresión una mezcla de cansancio y curiosidad. No era una promesa que necesitara ser perfecta, era más bien un diseño, acuerdos concretos que le permitieran ser madre de la casa sin perder su identidad. «Si me quedo», dijo ella con calma, «quiero que sea porque el trabajo aquí me permite crecer. Necesito horarios respetados, no ser el único sostén cuando mis familiares necesiten ayuda, y quiero que mi rol sea reconocido. Si hablamos de algo más que empleo, deberá ser algo que nazca fuera del trabajo. No quiero que mis decisiones sean producto de un favor». «Lo entiendo», respondió Ricardo, «y asumo la responsabilidad de que eso sea así. No quiero que esto sea una transacción, quiero que sea una decisión compartida». Acordaron, palabra por palabra, pequeños cambios: días libres para Isabela cuando necesitara volver a Oaxaca, un salario ajustado con posibilidad de ahorro, la creación de un fondo familiar para emergencias en el que Isabela tuviera voz, y la transformación gradual de su puesto hacia una figura de tutora doméstica, con participación en decisiones de menú y educación alimentaria. No eran promesas dramáticas, sino acuerdos prácticos que respetaban la agencia de Isabela. La conversación cerró con una propuesta que sorprendió por su sencillez. Ricardo ofreció asistir más a las comidas, no como un gesto simbólico, sino porque quería aprender. Le dijo que él asumiría algunas noches de cena, que asistiría a la hora de la merienda del mediodía y que propondría pequeñas actividades de cocina con los niños. Fue una oferta de presencia, algo que ni el dinero ni los contratos podían comprar. Isabela aceptó considerar la propuesta con la condición de que la relación sentimental, si llegara a darse, se desarrollara fuera de sus horas de trabajo, con respeto a las rutinas y al ritmo de la casa. Ese acuerdo pragmático cerró una fisura. La tensión por la llegada de Raúl perdió parte de su fuerza porque la posibilidad de negociación y la prudencia habían creado una red que no permitía decisiones precipitadas. Aún así, ninguno de los dos podía predecir del todo qué sentiría el día en que las palabras se transformaran en hechos. Los días siguientes trajeron pequeñas escenas que parecían ordinarias, pero que, guardadas, construían una historia más sólida. Ricardo cumplió su palabra. Apareció en la cocina a horas razonables, se sentó con los niños y aprendió a pelar frutas como un principiante noble que no pretendía saberlo todo. Se equivocó muchas veces, se rió de sus torpezas y comenzó a gozar del roce cotidiano que antes le era ajeno. Isabela, por su parte, mantuvo límites claros. Cuando estaba trabajando, su rol era profesional; cuando no, era parte de la vida de la casa. Esa separación protegía el espacio donde la confianza podía crecer. Las comidas, que habían sido campo de batalla, se convirtieron en laboratorio. Ricardo aprendía a ser paciente con las texturas, a no hablar demasiado mientras los niños comían, a preguntar sin presionar. Un día Miguel le señaló una etiqueta que había hecho con formas de sol para un frasco de miel. Ricardo la tomó con solemnidad y pidió probarla como si se tratara de una ofrenda. Gabriel, que ya no era tan impulsivo en la mesa, esperó a que su padre demostrara que la posibilidad de probar algo nuevo no era un castigo, sino una invitación. Esa noche los cuatro desayunaron juntos por primera vez en meses sin que nadie contara el tiempo. Mientras la vida cotidiana se fortalecía, Raúl volvió a aparecer. Esta vez no fue un mensajero, vino personalmente a la ciudad con la intención de hablar una vez más con Isabela. No trajo ofertas en sobres, trajo la complejidad de lo humano. Insistió en que sentía que aún la amaba, que su empresa le ofrecía un lugar donde ella podría liderar un proyecto que la vincularía con su tierra y con su gente. No pedía una respuesta inmediata, pedía que ella considerara la posibilidad de volver con la promesa de un futuro estable. La noticia llegó en una tarde en la que el jardín estaba lleno de luz, como si la claridad intentara resolver dudas.
Ricardo le escuchó con la calma que le daba la determinación de respeto. Isabela, por su parte, se mostró serena. No había urgencia en su respuesta. Pero quien sí sintió el impacto fue Miguel, que había descubierto el gusto por la jícama con limón, y Gabriel, que empezaba a pedir su propia merienda sin que nadie tuviera que insistir. La posibilidad de dejar la casa no era un gesto simple, significaba dejar ese hilo que empezaba a asegurar a los niños una mesa donde la presencia de quien los alimentaba era contigua a la de quien los cuidaba. El momento de la decisión llegó de la forma más humana posible, con una conversación a solas en la noche, en la sala que antes había sido un recinto donde la distancia se decía en palabras contenidas. Isabela había decidido que necesitaba claridad. Raúl esperaba en la ciudad. Su oferta era real. Ella había recibido cartas, llamadas, promesas, pero lo que pesó al final fueron las voces pequeñas que llenaban la casa, la risa contenida de Miguel, la pregunta ingenua de Gabriel pidiendo repetir la sopa, el gesto de Elena enviando recetas y su mirada cómplice de familia. «Necesito tiempo», dijo Isabela. «Tu oferta es generosa, Raúl, pero yo no soy un envase de nostalgia que pueda llenarse con promesas. Hay aquí un proceso, una responsabilidad que no puedo abandonar sin más. Los niños que han vuelto a comer necesitan estabilidad. Tú me pides que vuelva a Oaxaca. Yo te respondo que puedo escuchar, pero que no puedo comprometer lo que hemos empezado a construir a cambio de una propuesta». Raúl la escuchó, y en su rostro hubo por un segundo la resignación que nace de quien entiende que no todos los caminos coinciden. No hubo gritos ni reproches, solo la aceptación de un posible adiós renovado. Ella no cerró la puerta con rencor, la cerró con la convicción de que su propia historia tenía prioridad. Al salir Raúl de la vida cotidiana de la mansión, Ricardo no hizo grandes gestos públicos. Lo que ocurrió entre ellos fue íntimo, una conversación en la que las palabras no buscaban poseer, sino compartir. Ricardo le pidió a Isabela que considerara la posibilidad de quedarse, no como una imposición, sino como una invitación a seguir creciendo personal y profesionalmente. Ella, en cambio, pidió garantías prácticas, más días libres, participación en decisiones de menú y un acuerdo por escrito que les diera a ambos seguridad. Firmaron, en cierto sentido, un contrato de humanidad, un compromiso de apoyo mutuo que se expresaba tanto en el apoyo económico como en la voluntad de construir una vida común. No fue una boda ni una épica declaración de amor, sino una serie de gestos que se acomodaban en la vida diaria. Cenas compartidas, fines de semana en los que Ricardo se encargaba de llevar a los niños al parque, y una reorganización del personal que permitió a Isabela tener tiempo para visitar su pueblo cuando lo necesitara. La relación entre Ricardo e Isabela no se convirtió en un espectáculo, fue una conversación constante de límites y apoyo. Hubo encuentros donde la proximidad fue apenas un gesto de mano sobre una masa que se amasaba juntos. Otras veces la distancia fue respetuosa, porque el trabajo exigía que la niñera mantuviera su rol. Poco a poco, sin dramatismo, el afecto se transformó en algo que ambos reconocían y cuidaban. La noche en que Ricardo decidió dar un paso más había comenzado como cualquier otra. Merienda improvisada en la sala, una lluvia tenue que golpeaba los cristales y la casa llena del aroma de pan recién horneado. Los niños dormían en sus cuartos, envueltos en sábanas que olían a hogar. Isabela recogía platos con movimientos calmados. Ricardo, que había aprendido a estar presente en pequeños actos, sacó del bolsillo una cajita pequeña. «No quiero apresurar nada», dijo antes de abrirla. «Quiero que sepas que esto no es para poseer, ni para cambiar las reglas que hemos acordado. Es solo una promesa de que quiero intentarlo contigo, fuera de las horas de trabajo y con respeto a todo lo que eres». Isabela miró la cajita. Dentro había una sortija modesta, no llamativa, con una pequeña piedra que reflejaba la luz de la sala como una promesa discreta. No fue un anillo para una boda inmediata, sino un símbolo, un compromiso de intentar construir un vínculo que reconociera la dignidad de ambos. Ella tomó la cajita con sorpresa y una sonrisa contenida. «No puedo aceptar esto como una compra de mis decisiones», dijo con firmeza y suavidad. «Pero sí acepto que esto significa algo. Intentarlo, sin prisas, con límites y acuerdos. Si eso es lo que representas, entonces me siento respetada». Se dieron un beso aquel día. No fue un beso público ni una escena que confundiera roles. Fue un gesto fuera de servicio, con los niños ya dormidos y la casa en silencio. Fue un beso que significaba, ante todo, consentimiento. Desde entonces, la relación encontró formas de coexistir sanamente con la labor de Isabela. Días de trabajo, días de descanso, tiempos para la familia extendida en Oaxaca. Con el paso de los meses, la mesa consolidó su papel.
Miguel y Gabriel ya no eran niños que rechazaban alimentos por miedo. Eran pequeños exploradores de sabores. Había noches en las que la conversación giraba en torno a quién había encontrado la mejor fruta en el mercado. Otras en las que se reían de cómo Ricardo aprendía a hacer tortillas sin quemarse. Isabela y Ricardo compartían las rutinas con respeto. Elena, desde su lugar, celebraba en privado. Gabriel, el mayordomo, observaba con una sonrisa más abierta, como quien ve a una casa recuperar su pulso. Un día de verano, Isabela notó que su cuerpo tenía cambios sutiles, un cansancio diferente, un apetito nuevo, un deseo de dormir más temprano. No lo dijo de inmediato, porque en su vida las noticias importantes se tomaban con la calma que merecían. Pero Ricardo, que en su observación aprendida había afinado su atención a pequeños signos, lo notó. Propuso que fueran juntos al médico, solo para confirmar. No fue una decisión impulsiva, fue un gesto compartido. El resultado confirmó lo que intuían. Isabela estaba embarazada. La noticia, cuando entró a la casa, se acomodó con la delicadeza de algo que ya había sido regado por la palabra y ahora brotaba. No hubo fanfarrias. Hubo miradas que hablaron con la ternura de quien entiende que la vida se compone de sorpresas que exigen responsabilidad y alegría a partes iguales. Los gemelos recibieron la noticia con una mezcla de orgullo infantil y curiosidad. Miguel pintó una tarjeta que decía bebé con letras torpes. Gabriel preguntó si tendría que compartir sus juguetes. Isabela lloró una tarde, no por miedo, sino por la inmensa sensación de ser parte de una familia abierta. Ricardo se sintió, por primera vez desde la muerte de su esposa, parte de una continuidad que no era un reemplazo, sino una red. La maternidad de Isabela no transformó la dinámica laboral en abuso de confianza. Se ajustaron los horarios, la familia extendida de Isabela tuvo mayor comunicación con la Casa Vargas. Elena ayudó a coordinar visitas y a mantener la presencia de raíces que no se perderían. Ricardo, por su parte, se encargó de ser más presente. Citas médicas compartidas, noches en vela cuando los malestares llegaron y la paciencia requerida para las nuevas rutinas de nutrición que ahora ella necesitaba. Cuando llegó el día en que el bebé se anunció, la casa consolidada ofreció un ritual sencillo, una comida íntima en la que se reunieron los más cercanos. No fue una fiesta ostentosa, fue una celebración donde la comida recuperó su papel como símbolo de unión. Se sirvieron tamales envueltos con manos expertas, un caldo que parecía rezar por la salud de todos, frutas frescas cortadas con cariño y tortillas hechas a mano. Las risas eran verdaderas y las miradas un tejido que prometía apoyo. La llegada del bebé no borró las ausencias del pasado, pero agregó un capítulo que fue resultado de muchas cucharadas, de paciencia y de límites respetados. La familia comenzó a hacer nuevas costumbres, domingos de cocina compartida, mercaditos en el jardín donde los niños aprendían de dónde venía cada ingrediente, y noches donde la canción de la abuela de Isabela se escuchaba como herencia. Con el tiempo, la idea de formalizar una unión surgió como algo natural. No fue por presión social, ni por espectáculo para impresionar, fue una necesidad de nombrar la familia que ya existía. Organizaron una ceremonia íntima en el patio de la mansión, con mesas sencillas, manteles hechos por manos amigas, y un menú que mezclaba elementos de la tierra de Isabela con platos que la Casa Vargas había aprendido a amar, tlayudas a la parrilla, caldo de abrazo, pan casero y frutas. Cada plato llevaba una historia, cada historia una promesa de respeto. Elena ofició, de un modo simbólico, una ceremonia donde lo más importante fueron las palabras pactadas, compromiso de apoyo mutuo, respeto por las decisiones individuales, espacio para visitas a Oaxaca, y la promesa de mantener los límites profesionales que habían permitido que la relación brotara con salud. Los gemelos llevaron pequeños detalles hechos por ellos, etiquetas para los frascos, dibujos que se colgaron en una cuerda, como si fueran banderillas que celebraban la alegría. En la mesa de la celebración, que no fue larga ni ostentosa, pero sí cálida y verdadera, los platos pasaron de mano en mano. La comida no fue un acceso a la abundancia, sino la evidencia de que la confianza y la constancia habían revertido un problema que parecía insalvable. Miguel comió sin que nadie lo presionara. Gabriel pidió repetir el caldo y se llevó a la boca una cucharada con una sonrisa. Isabela y Ricardo se miraron, sin grandes declaraciones, sabiendo que lo que tenían era algo construido día a día.
Los meses que siguieron reforzaron la idea de que la alimentación era mucho más que nutrientes, era afecto, era predictibilidad y era un puente entre generaciones. La niñera humilde de Oaxaca no salvó a la familia con un gesto heroico, la salvó con presencia, con canciones que venían de la cocina de su abuela, con un mercado al que llevaba a los niños y con la capacidad de enseñar a un padre a participar sin pretensiones. La transformación tuvo ritmo lento, imperceptible a quienes buscan resultados inmediatos, pero profunda para quienes vivieron la cotidianeidad. El epílogo de esta historia mostró lo que tantas pequeñas prácticas anunciaban, una familia ampliada, con sabores que no se avergonzaban de la sencillez, con rutinas donde los niños pidieron por sí mismos lo que antes no podían probar. Hubo, claro, desafíos, días de enfermedad, noches de llanto, decisiones sobre educación y visitas a Oaxaca que requerían coordinación. Pero esos desafíos se resolvían entre adultos que habían aprendido a dialogar, a establecer límites, a recordar que la mesa era un lugar de reconstrucción. Un año después de su llegada a la mansión, Isabela cocinó un almuerzo que celebró ese tiempo. Llegaron los abuelos de la ciudad, amigos que habían sido testigos del cambio, y la familia de Oaxaca que cruzó la distancia para abrazar a quienes habían hecho posible que una mujer joven viviera su maternidad sin renunciar a su identidad. La casa olía a tamales, a pan recién horneado, a chiles asados. Los gemelos corrían por el jardín, ahora con la seguridad de quien ha probado y ha encontrado placer. Ricardo cortaba el pan con la habilidad que había ganado a fuerza de práctica, y en la mesa había complicidad y trabajo compartido. El último plano que quedó en la memoria fue simple y sensorial. La mesa puesta, sin lujo exagerado, con platos modestos y manos que pasaban cuencos llenos de comida. El sonido de las cucharas, las risas desordenadas, el olor del caldo que subía en vapor y una canción que Isabela había traído de Oaxaca, mezclada con el murmullo de la ciudad. Allí, en ese escenario cotidiano, se cerró el ciclo. Los gemelos ya comían, no porque se les hubiera obligado, sino porque habían aprendido a confiar. Ricardo había descubierto que ser padre implicaba algo más que proveer. Isabela había salvaguardado su libertad y había elegido compartir su vida con quienes la respetaban. La transformación no fue mágica ni instantánea. Fue la consecuencia de constancia, de juegos convertidos en rituales, de canciones que pusieron memoria en el acto de comer y de acuerdos claros que permitieron que el amor, si llegaba, lo hiciera de forma respetuosa. La Casa Vargas dejó de ser solo una fachada de glamour. Volvió a ser un lugar donde el alimento era el vehículo de seguridad. En la última escena, antes de que la casa cerrara la jornada, los cuatro se sentaron a la mesa del jardín. Miguel sirvió un poco de jugo a su hermanito. Gabriel pidió repetir el tamal y se lo comió con los dedos. Isabela sonrió, cansada pero plena. Ricardo alzó su copa en un brindis suave. Por la mesa, dijo, con la voz que ya no temía decir lo que sentía. Y la mesa, como siempre, respondió con el mismo lenguaje, risas, cucharadas y el aroma de lo que verdaderamente alimenta. Si algo quedó claro en la mansión Vargas, fue esto. Una persona humilde con manos sabias puede reconectar a una familia, no con promesas grandiosas, sino con la verdad de la presencia cotidiana. Y en ese alimento compartido, todos encontraron la seguridad que durante tanto tiempo fue esquiva. Si esta historia de esperanza y transformación te tocó el corazón, déjame un corazón en los comentarios. ¿Conoces a alguien que necesite esta dosis de magia en su vida? Compártelo ahora mismo. Y si quieres ver más historias que demuestran que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo milagro.